¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Otro programa donde vamos a hablar de grandes misterios. Hoy el tema va a ser sobre el árbol genealógico de las religiones. Vamos a empezar a conocer, a descubrir cómo se han creado a través de la historia miles y miles de formas religiosas que van como distorsionando el mensaje original de la historia de la humanidad, y vamos perdiendo la esencia del conocimiento real y verdadero que los grandes sabios de la humanidad han dejado a través de la historia. Cada vez que una religión, cada vez que un maestro encarna en este planeta, viene a dejar un mensaje para la conciencia del ser humano, pero el hombre lo toma y a veces lo distorsiona a través de los siglos. Entonces tiene que volver otro maestro o otros maestros a renovar ese mensaje, a aclararlo, y así se van formando diferentes creencias y formas religiosas. Y junto acá a Eduardo, bienvenido Eduardo, nuevamente. Vamos a ir develando, corriendo el velo de Isis un poquito y reconociendo cómo la religión no tiene nada que ver con las formas religiosas y las instituciones. Vamos a conocer esos principios. Antes que nada, damos gracias a todos los mensajes que nos han escrito por Facebook. Lo están viendo por el Facebook de Radio Búnker, el canal de YouTube de Radio Búnker y todos los canales oficiales de Gnosis Argentina en internet, en vivo, y luego también las repetidoras que hacemos en diferentes medios de internet. Vamos a dejar nuestro contacto, el teléfono, luego va a salir abajo, que es mi teléfono particular para que puedan consultar lo que necesiten. Contamos con una biblioteca libre y gratuita que pueden acceder a través de internet, que nos pueden solicitar libros. Por ejemplo, este libro se llama El Mirando el Misterio, que habla sobre el karma, el dharma, la reencarnación y muchos temas más, que algún día vamos a tocar más adelante. Pero bueno, pueden acceder a través de mi teléfono, nos me consultan y yo les paso el link. Es todo gratuito, lo que hacemos nosotros es totalmente gratuito. Si alguna persona quiere colaborar, donar algo de dinero, se contacta conmigo para financiar este programa. Todas nuestras actividades son gratuitas y lo financiamos de nuestro dinero, de nuestro trabajo. Ambos somos profesionales, como siempre digo, y nuestro fin es entregar este conocimiento que fue entregado en forma libre y gratuita a nosotros hace muchos años. Bueno, para empezar, Eduardo, hoy nos toca un tema importante que es en la época de esta época del cristianismo, y hemos elegido el árbol genealógico de las religiones. Así es, Maximiliano. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, Maximiliano, nuestro operador Sebastián, muy buenas noches. Gracias al espacio, gracias por la invitación, Maximiliano, gracias al dueño de la radio que nos ha invitado a este espacio para, como decía Maximiliano, compartir el conocimiento. Buscamos compartir el conocimiento de una manera gratuita, porque el conocimiento está en todo. Es un patrimonio de la humanidad. Nosotros no podemos cobrar por algo que está.
que está en la humanidad. Lo que hacemos nosotros es develar o entregar claves precisas para que cada uno pueda acceder a ese conocimiento que está velado, cifrado, en código, en símbolos, parábolas, mitología, mucha información, mucho conocimiento. En esta oportunidad, bueno, nos ha tocado un tema sensible, como él es hablar del árbol genealógico de las religiones. Yo recuerdo, no sé si te pasaba, que antiguamente, y se sigue diciendo, si no querés polemizar en algún diálogo, alguna charla, no hables ni de política ni de religión. No sé. Pero bueno, vamos a ver, como decíamos, el árbol genealógico de las religiones. Si hablamos de genealogía, hablamos de origen, de la fuente, de dónde sale ese conocimiento, qué transmiten las religiones, cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay muchas religiones y después derivaciones de esas principales, por eso hablamos de un árbol. Claro, que comparten los principios. Las religiones comparten esos principios únicos, universales. Por ejemplo, muchas tienen su mandamiento y esos mandamientos no se contradicen entre sí. Muchas hablan del diluvio, muchas hablan de los tres principios de creación, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad o la ley del tres. Entonces, esos principios universales que los maestros han entregado, que es como sería la luz, la verdad, como lo queramos llamar, porque no tiene definición, los maestros vienen a esta tierra cuando encarnan y lo entregan, pero lo tienen que entregar en forma intelectual porque nosotros funcionamos con la cabeza. Entonces ellos bajan ese conocimiento o explicar qué es la luz a un nivel muy básico para que nosotros no lo entendamos, y ahí es cuando empieza la confusión de nosotros. Entonces esos principios se transforman en una doctrina. Bueno, ahí está uno de los temas a desarrollar, el por qué y para qué. Es decir, nosotros desde el punto de vista del gnosticismo, del conocimiento gnóstico, decimos que procedemos, el origen viene de un espacio sagrado y absoluto, un espacio absoluto, abstracto, donde emana la creación. Emana la creación a partir de tres principios: luz, calor y sonido, como citabas, tres principios comunes a todas las religiones, ya entramos en los principios: Osiris, Isis de Horus, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Keter, Chokmah y Binah. Sí, Brahma, Vishnu, Shiva. Claro, entonces vemos que ese tres como principio religioso está presente en las grandes religiones verdaderas, ¿sí? Como otros tantos, o sea, nosotros hablamos de un espacio abstracto absoluto y por ahí, qué sé yo, el brahmanismo le llama Brahma, ese absoluto, ese espacio abstracto absoluto. Para la mitología es el Olimpo de Claro. los dioses. O sea, entonces, de aquella región sumamente elevada, para hablar de vibraciones, lo más sutil, lo más elevado, De otra dimensión, otra dimensión que es luz. Luz pura, esa primera vibración, emana toda una creación y viene a ocupar una parte aquí en el mundo tridimensional, ¿sí? Entonces, con el transcurrir de las experiencias humanas, de la vida, poco a poco nos vamos alejando de aquella fuente de la creación de donde hemos emanado. Uh-huh. En la gnosis decimos que hay una verdad absoluta, hablando de verdades, que de algún lugar hemos salido y algún lugar hemos de volver. Y ahí es cuando necesita venir un maestro y baja una doctrina, como lo vemos en la placa. Una enseñanza. Claro, cuando perdemos el rumbo, cuando perdemos el rumbo o perdemos el propósito de la existencia de la vida y entramos ya a filosofar, ¿cuál es el propósito, el objetivo de la existencia, de estar en una parte física tridimensional? Como dice un tema musical, permanecer y transcurrir no quiere significar honrar la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el objetivo, el fin? Desde el punto de vista de la gnosis, el objetivo de estar en esta existencia es despertar conciencia. Despertar conciencia y volver al seno de nuestro origen. Volver a la fuente, volver a aquel principio donde hemos emanado y que decíamos con el transcurrir, el devenir de las distintas existencias que ya vamos a ver en otros temas quizás
que podamos desarrollar, nos vamos alejando cada vez más de aquella fuente, de aquel origen, y hasta por ahí perdemos el rumbo en la existencia. Por eso uno de los autores gnósticos dice: trágica es la existencia de aquel que no conoce el motivo de su vida. Entonces, volver a aquella fuente, volver al origen, y ya entramos a definir lo que es religión. Claro. Porque religión, ¿qué es religión? Y religión se le asocia a la iglesia, se le asocia a un culto, a la misa, pero la religión es más profundo y va más allá. Bueno, sería el retorno a esa luz, llamémosla luz. A la fuente. A la fuente. Al origen. Original. Como veíamos en la placa anterior, si nos puedes colocar los tres principios, eso no es, creo. A ver. Perdón, porque yo no veo el monitor de acá. Estamos viendo en pantalla. No, esa no es la que dice doctrina y la número 1. La número 1 está por número. Esa, exactamente. Bueno, en esa placa vemos que esa luz, ese mensaje, ese principio, baja como una doctrina, y esa doctrina después se transforma en una institución que la divulga. Pero en ese camino se distorsiona, y es donde surge la siguiente placa, sería el árbol. Como ese conocimiento se divide, se fracciona, donde hoy tenemos más de 42.000 versiones adaptadas a ese principio que es la luz. Sí, bueno, como decíamos anteriormente, cuando se pierde el camino, se pierde el rumbo, se pierde el objetivo de la trascendencia de estar en nosotros en la parte tridimensional, de volver a la fuente, porque hoy la humanidad, la gran mayoría, realmente no conocemos el motivo, el propósito de la existencia. ¿Para qué tenemos un cuerpo físico? ¿Para qué estamos aquí? Como decíamos, no solo es esta vida física, pasan 70, 80 años y después ya está, se terminó, se acabó todo. Entonces, cuando se pierde el rumbo, siempre aparece un avatar, un mensajero, un maestro, un iluminado que conoce la ciencia del camino. Es decir, la vuelta a casa, el origen. Generalmente se calcula que nacen, que otro tema para tratar, que son cada 2000 años que nace una nueva era, un nuevo signo. Sí. Y Jesús vino en la época de Piscis. Cada uno con su avatar. Entonces, claro. Ahí entramos a desglosar lo que veíamos en la pantalla, los principios y la forma. Vamos a ver que los principios religiosos, aclaro que el tema es largo, es profundo. Nosotros tratamos de sintetizarlo en minutos. Vamos a tratar de ir a algo que nos sirva, ¿no? De lo que hemos dialogado, lo que hemos proyectado. Entonces hablamos de principios religiosos. Los principios religiosos, como decíamos, son mismos, comunes, universales a todas las religiones. Por ejemplo, que hay un Dios. Sí, que le llamen distintas formas. Decíamos el absoluto, decíamos Brahma, decíamos ahora la ciencia moderna, por ahí le está llamando el éter, el campo unificado, para la teoría cuántica, ¿no? Entonces vemos que distintos conceptos para aludir al mismo principio. Claro. Aquello que no tiene nombre, aquello que está más allá de todo, aquello que no se puede definir, como decíamos, ese espacio abstracto. Absoluto. Absoluto. Entonces, otro principio, bueno, decíamos un Dios, un cielo, decíamos el cielo, como decíamos, el Olimpo, para otras culturas, un infierno, ¿no? O sea, hay analogías. Ahí tenemos unas imágenes, Seba, de analogías, una carpeta Termé, que vamos a ver, podemos brevemente enumerar o mostrar algunas, como todas las religiones, todos esos principios son iguales, pero son adaptados a la época, porque la cultura es distinta. Entonces el maestro, a la época, cuando bajó Jesús, no es lo mismo cuando bajó Buda. Claro. O sea, en una época, en una cultura distinta, tuvo que adaptar la forma de entregar ese principio o ese camino. Bien, sin embargo, fijémonos que todas las religiones verdaderas, hago la distinción, verdaderas, buscan lo que es aquello que se llama la verdad. ¿Sí? Esos son libros, de los libros Hamadit, que son los evangelios ocultos, secretos, que fueron ocultados por el cristianismo a través de la historia, donde revelan los grandes misterios de los cuales estamos hablando.
Sí, mucha información, mucho Sí. conocimiento, de esto de forma, un conocimiento trascendental, ¿sí? Que ha quedado por ahí olvidado o desplazado, pero que empieza a salir a la luz. Gracias a Dios. Buscando esa verdad. Entonces, Podés pasar la siguiente si querés. Bueno, acá vemos la puse como una analogía de que los principios de diferentes culturas son los mismos. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender el cristianismo mezclado con el budismo. claro, claro. O sea, ¿qué relación tiene? Sí, sí, Pero como hemos perdido el principio y nos quedamos en las Claro. formas, la forma no se entiende. fijémonos que buscaba la iluminación. Cuando Buda buscaba la iluminación, Claro. Jesús buscaba y hablaba del reino. Cuando Jesús hablaba de buscar el reino, buscaba aquello que está más allá. Acá hay un detalle, los dedos así. ¿Por Ah, qué tiene sí. los dedos? ¿Por qué? ¿Qué era lo que decíamos recién? La ley del 3. Claro, los tres principios, bien. ¿ve? Que dan origen a una creación. Claro, está ahí, está todo dentro de la mitología, esoterismo, pero bueno, uno por ahí se olvida. Muchos simbolismos, Sí. como decíamos, que quizás se pasan desapercibidos Sí, sí. al ojo común. Los colores de la colores. gráfica, los tres colores primarios. Que hacen a los tres principios, Claro. ¿sí? Ese rojo, amarillo, azul. Claro. Entonces, vemos los principios, un cielo, un infierno, un Dios, la tríada, todos Bueno, ¿ves? buscando la verdad. Acá diferentes templos que tienen el mismo culto, la Bueno, misma enseñanza. sí. Generalmente lo que también otro principio común a todas las religiones que tienen el mito solar. El mito solar. El mito solar, que quizás lo vamos a dejar para la el Navidad. encuentro, claro. Cuando hablemos de la Navidad, también en el cristianismo es una especie de mito solar que lo tenían los egipcios, Ujú. que lo tenían los hinduistas, ¿sí? Ujú. Como ese sol, principio dador de vida, ¿sí? El Cristo Sol. El Cristo Sol. Por eso el cristianismo dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mm. Y se adoraba al sol como dador de vida. Por ejemplo, acá vemos la similitud de la gráfica del cristianismo con Fijémonos, egipcio. claro, con el egipcio. Y también, Maxi, vos sabés que hay una analogía muy similar en lo que es el budismo. Sí. ¿Sí? O sea, Krishna también es similar, hijo de una virgen madre. Sí, Buda también, porque fue un elefante quien Sí, tocó sí, el diente sí. de la madre, representando el Espíritu Santo. Lo que pasa Y- es que nosotros cristianismo ponemos una paloma y ellos ponen un elefante. ¿Viste? Entonces volvemos Pero ahora bueno. mismo a los principios comunes con Claro. distintos nombres, la época, el lugar, van cambiando. Acá los diferentes árboles que hablábamos la semana pasada. Otro principio, ¿no? Sí. Principio común a todas las religiones. Todas las Muchos religiones. adoraban al árbol, muchos festejaban, adornaban el árbol. Como decimos, simbolizando la vida, porque es el árbol de la vida. Y es el árbol de la vida de cada uno de nosotros, de la vida espiritual, de la vida trascendente, más allá de la física. Entonces, decíamos, tenemos los principios y tenemos las formas. ¿Qué son las formas? Las formas religiosas son los modos, los métodos a través de los cuales las humanas personas transmiten esos principios Por ejemplo, acá la crucifixión que cósmicos universales. la relacionamos siempre con el cristianismo. En realidad Pero- fueron históricamente muchas crucifixiones. Pero fíjate vos, o sea, la crucifixión, la cruz, La tiene cruz. muchísimos simbolismos. Sí, de alquimia que vamos a hablar en un momento, De por supuesto. alquimia, Mm. ahí están presentes los cuatro elementos, los Sí, sí. cuatro Y el vórtices, éter. ¿sí? Las cuatro estaciones, Ujú. muchos simbolismos en la cruz que quizás nos va a quedar corto el tiempo para desarrollarlo o desglosarlo en este programa. Bueno, dentro de la matriz universal, tanto el átomo como todo lo que existe viene del mismo origen, lo que hablábamos recién, de un principio eterno, tanto macro como micro, y todo tiene la misma matriz de vida. Claro, entonces como decíamos, a la medida que nos vamos alejando de la fuente, nos vamos materializando Claro. cada vez más. Ujú. Y nos vamos olvidando de aquello. Sí, sí. Entonces, a medida que nos vamos separando, nos vamos alejando, nos vamos divorciando. Sí, Nos sí. vamos divorciando de la fuente, del origen. Es el famoso, la famosa caída de Pista y Sofía en la Por alegoría, ejemplo. cuando Sofía
La caída edénica. La caída edénica. Los cristianos, ¿no? Entonces, vemos que la necesidad... Entonces, vamos sobre la definición de religión. Sí. ¿Qué es religión? Claro. Religión viene del latín. Sí. Es una expresión latina. La expresión latina quiere decir religare. O sea, volver, ligare, volver a unir. Sí, yoga significa lo mismo, unir. Claro, unión con Dios. Unión con Dios. Unión con Dios. Y estoy seguro que mucha de la gente que practica yoga no saben el significado. Porque también pasó lo mismo. Después volvemos, Eva, acá, el operador, que es un capo, al árbol. Con el yoga pasó lo mismo. O sea, se quedó en la forma, se quedó en la práctica física de una terapia, de un ejercicio. Pero no es eso el yoga. No, es más profundo. Es un camino. Las artes marciales, bueno, era un conocimiento esotérico. En la forma, pero detrás de la forma hay todo un conocimiento, toda una doctrina. El manejo de las energías. Budista, hinduista, taoísmo, el chi. Sí. Es profundo. Nos quedamos con la gimnasia. Claro, nos quedamos con la parte superficial y no ahondamos en la fuente, en el origen o en el trasfondo que aquello tiene, que tiene un conocimiento trascendental, muy profundo. Y siempre es iniciático y esotérico. Muy profundo. Bueno, cuando hablamos de iniciático y esotérico, es iniciático porque volvemos al principio de religión. Entonces decimos, estamos divorciados de aquello, de la fuente, del origen. Y hay que volver. Hay que volver a esa pureza, hay que volver a esa vibración elevada. Nosotros estamos, si hablamos en términos de vibraciones, a causa del ego vibrando muy bajo. Tenemos una vibración muy densa. Por eso los alquimistas hablaban de transformar el plomo en oro. Claro. Ese camino de retorno o esa escalera de retorno vuelta a casa se llama iniciación. Vuelta a casa, vuelta a casa se llama, esotéricamente se llama la iniciación. Claro. Entonces, ¿dónde está la gnosis en todo esto? La gnosis está en el tronco. ¿Sí? En el árbol que nosotros estábamos hablando, las ramas son las religiones, las distintas formas religiosas, que por cierto, ningún mensajero, ningún iluminado, ningún profeta creó ninguna religión. No, ninguna institución. No, nada. Sino que fueron sus discípulos, sus seguidores, los que armaron. Sí, y el poder político. Pensemos que en el año 325 se creó la religión conocida como cristianismo ortodoxo, gracias al emperador Constantino, por cuestiones de poder y política, porque el imperio se desbordaba. Había mucho paganismo y él no podía controlar todo eso, se le caía el imperio. Entonces, ¿qué hizo? Tenía dos opciones. O los mataba a todos o usurpaba, digamos, su filosofía. Entonces, sometió a todas esas creencias y las transformó en cristianismo. Entonces, los templos, las creencias, las tradiciones de Mitra, de la peregrinación de Isis, fue absorbida por el cristianismo oficial católico romano, por el emperador Constantino, y ahí surge la peregrinación que hacemos, y ahí surge la misa que hacemos, y ahí surgen un montón de actividades que conocemos. Bueno, ahí estamos hablando de los tres principios, ¿ves? Bueno, ahí sí como se fue perdiendo el origen de todo, y nos quedamos en la cáscara. Claro, en lo superficial. Claro, y después no nos entendemos entre nosotros. También, y quedamos así viviendo una vida repetitiva, monótona, a veces... enfrascados. Sí, mucha gente sin sentido, ¿no? Como mecanicista, y el término que utilizamos, el gnosticismo, dormidos. Dormidos de conciencia. Estamos dormidos, la conciencia embotellada, dormida, sin descubrir lo que está, lo trascendente. Lo trascendente, lo profundo. Que enseñan los avatares, los iluminados. Me hacías contar una historia, un cuento, que una vez una persona estaba en una aldea y soñó que Buda le dice que se retire de la aldea a un bosque y iba a encontrar un anciano que le iba a dar un gran tesoro que le iba a hacer rico toda su vida. Entonces el otro día el señor se levanta corriendo hacia el bosque y encuentra un anciano que venía en camino y le dice, dame la piedra, dame la piedra, dame la piedra. El hombre no entiende qué pasa, le explica que Buda en su sueño le había dicho que iba a dar una piedra de gran valor. Entonces el hombre rebusca en su bolso, el anciano, y encuentra un diamante. Le dice, encontré esta piedra en el camino hace unas horas. Tómala, llévatela. Era el diamante más grande del mundo. El hombre, desesperado, se dio cuenta que iba a ser millonario y rico por toda su vida, vuelve a su casa. Lo deja debajo de su cama y no pudo dormir en toda la noche.
Entonces el otro día va de nuevo a buscar el anciano al bosque y le dice, toma el diamante y dame la riqueza que te permite despojarte de él tan fácilmente. Entonces, a ese principio y a esa religión es lo que estamos hablando. Claro. Esa riqueza. La riqueza interior. Claro, eso sería la unión real, Claro. y no las formas. El religare busca eso. Entonces, para ir sintetizando y para que se comprenda, la religión la hace la persona. Claro. El religare, con ese principio inmanente, imperecedero, eterno, eso que ha sido, es y será, eso real de cada uno, porque uno puede empezar a filosofar y dice, ¿quién soy? Uh-huh. O sea, esto de carne y hueso, ¿es lo real o hay algo más allá? Hay algo más allá de naturaleza, pongámosle invisible, una inteligencia superior, trascendente, que está en cada uno de nosotros y que no sabemos qué es ni cómo descubrirlo. Sin intermediarios, porque nosotros, cuando se crean estas formas religiosas o este árbol se va ramificando, se pone un intermediario, que es el que interviene ante la fuerza superior y yo tengo que consultarle a él para que él me consulte como un secretario. Entonces ahí es como se va desvirtuando todo. Claro, entonces bien, cuando las formas encargadas de transmitir los principios cósmicos universales, como bien decías Maxi, empiezan a torcer la fidelidad, la verdad del principio, ¿sí? Se va perdiendo a través de esa forma mala entregada, o como bien citaba, se van perdiendo en los años, en los siglos, los principios, la divinidad o el absoluto, Brahma, o como le quieran llamar, el origen, la fuente, envía otro mensajero, un avatar, a recordar el camino de regreso a casa. Sí. Por eso se van sucediendo avatares. Y se forma una nueva religión. Claro. Y después con los siglos, años, se vuelve a distorsionar. Una nueva y forma. así se hace una cadena. Y así van apareciendo profetas, iluminados, maestros, avataras, que entregan la verdad. O esos principios cósmicos universales que nos van a llevar a esa verdad. Porque, ¿qué es la verdad? Sí. Y ahí entramos a filosofar. Y Jesús guardó silencio, así que... Y al Buda se le preguntó también, Dios me da vuelta y se fue. Claro. O sea, ¿qué es la verdad? O sea, por eso también los cristianismos, fíjate vos, en este paralelismo que estamos haciendo, decía, buscad la verdad y ella os hará libre. Uh-huh. Pero nadie entendió qué. Claro. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está? Bueno, para eso son las formas religiosas. Que son necesarias en cierto punto porque son niveles de comprensión. Cada forma tiene un nivel de comprensión. Pero bien entregadas. Sí. Porque decíamos, si después se desvirtúa, se pierden los principios y se pierde la humanidad. Entonces, y hoy estamos contando, como te decía, más de 45.000 formas. Por eso, de cada rama, de cada religión verdadera, después aparecen múltiples subdivisiones, apreciaciones, o cada uno interpreta como quiere los principios, y a veces, como decíamos, se van perdiendo, se van disfrutando los orígenes. Y bueno, y la fuente de ese árbol, la fuente, la raíz de toda esa sabiduría es conocida como el conocimiento gnosis. Claro. Que no es una institución. No. Es conocimiento. Es un estado de la conciencia del ser. Gnosis, la palabra gnosis del griego, es conocimiento. Conocimiento es sabiduría. Pero un conocimiento trascendental, transformativo de la persona. Quien siquiera. ¿Sí? No nos quedamos en el conocimiento intelectual. No. En ese de primario, secundario, universidad. No. Este conocimiento gnóstico, por decirlo de alguna manera, es el conocimiento de la vida. El conocimiento de los misterios. El conocimiento que nosotros estamos presentando en el programa y que tratamos de develar o de entregar las técnicas o las prácticas para que cada uno lo devele. Claro. Porque está tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, cada uno debe llegar a su verdad. Si te parece, vamos a un corte. Por favor, adelante. Así se prepara Seba. Y en el próximo parte vamos a hablar qué nutre ese conocimiento, los 4 pilares. Dale. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles.
Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sylvian. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucie, un étudiant de la Newsy. Hi, Tassidile. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Je vous incite. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma? Activar tus chakras, despertar tu conciencia. Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico práctico. Organiza Cultura Gnóstica. Eres un misterio. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. Bueno, seguimos aquí en el Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Y justamente en el corte hablábamos de algo, porque mostrábamos una imagen donde aparecía Jesús, Buda, etc. Y tenemos que comprender algo. Cuando Jesús desaparece aproximadamente a los 12 años, que nos cuentan esa historia alegórica. Hasta los 33. Hasta los 33. ¿Dónde estuvo, verdad? ¿Dónde estuvo? Bueno, él recorrió el mundo, y uno de los lugares donde estuvo fue la India. Y en la India se habla de él. Y Egipto, donde él se preparó en el conocimiento, en la disciplina esotérica mística de los grandes iniciados de la humanidad, y a través de las pirámides, que hoy no se saben qué es, que nos dicen que son tumbas, pero en realidad nunca lo fueron, eran estructuras cuánticas para el desarrollo de la conciencia. Hoy, gracias a Dios, hay grandes descubrimientos sobre eso. Entonces ahí se preparó Jesús. Cuando Jesús... En realidad no se llamaba tampoco Jesús, eso es, bueno, es otro nombre que se le ha dado dentro del cristianismo ortodoxo, pero él vuelve
vuelve a entregar el conocimiento una vez que estaba preparado a la humanidad y deja el mensaje. Así fue la recorrida. Y en realidad todos los maestros han recorrido gran parte del mundo para formarse. Después de haberse preparado, de haber aprendido montones de conocimientos, de técnicas, se cuenta de que desde los egipcios aprendió alquimia, aprendió curación energética, que como bien decía las pirámides, uno estudia las pirámides, esto hay que estudiar es historia también. Las pirámides tenían cuarzo, las paredes eran de cuarzo, y el cuarzo es conductista, es conductivo de vibraciones, de electricidad. Entonces el que ingresaba en las pirámides en aquellas épocas, porque ahora han quedado los vestigios de aquellas verdaderas centrales de energía, ¿sí? Que como bien decías vos, el objetivo era elevar la frecuencia vibratoria de la persona y hacerle tener experiencias trascendentales, o sea, de alta vibración, más sutiles, más elevadas. Sí, entraban en otros planos de realidad. Era una elevación espiritual, propiamente dicha. Pero ¿qué pasa? Después salía de la pirámide y todo vuelve a la normalidad. Sí. A este mundo de materia. De la forma, como decía, el mundo tridimensional de Euclides, ¿no? Pero bueno, entonces después con los hindúes aprendió mucho de los chakras, ¿sí? Los hinduistas hablan mucho de los chakras, de la curación a través de los meridianos, de la energía, del chi. Bueno, todo eso también se dice que estuvo con los esenios, una casta de humildes judíos, ¿sí? Que eran muy ascetas, es decir, indiferentes a todo lo que era material. Ellos vivían en comunidades, practicaban una vida muy natural, ¿sí? Ellos tenían una idea de que para llegar a elevarse espiritualmente tenían que hacer una vida de purificación, cosa que también luego Jesús lo transmite en sus enseñanzas de purificarse, ¿no? Entonces vemos cómo el conocimiento se va integrando, se va entrelazando, pero nosotros realmente como humanidad tendemos a dividir. Sí, tenemos que entender que Jesús fue una persona humana que se transformó en un ser divino. Claro, que no fue un ser divino que vino a encarnar algo humano. Eso es lo que nos cuentan. Claro, es un proceso interno como todo maestro iniciático. Eso es lo que nos cuentan. Es ese maestro, como otros tantos, llegó a lo que se llama, lo que los budistas dirían la iluminación. La cristificación. ¿Sí? Para la gnosis es la autorrealización íntima del ser. Es un concepto que podemos desglosar dentro de la comunidad, porque la gnosis nos dice que nosotros tenemos un potencial encerrado a desarrollar. Sí. Que no hemos desarrollado. Bueno, también del principio del religar, para volver a unirnos con ese principio, con ese origen de cada uno de nosotros, esa fuente, a través del conocimiento, de la sabiduría, de cómo llegar. Y como decíamos, la gnosis, no como institución, sino como sabiduría, es el tronco de ese árbol. Claro. Bueno, ahí vemos el camino que un iniciado debería hacer, las etapas. Primero un humano se convierte en maestro. Esos escalones tienen diferentes nombres, ángel, arcángel, serafín, eso lo ha dado dentro del cristianismo, pero el Buda llegó a una etapa de ese camino y la cristificación es la etapa final, o silificación lo llaman los egipcios, de ese proceso interno. Son etapas de la conciencia del ser. Iluminación, despertar, autorrealización. Miles de nombres. Términos, claro, para aludir a aquello, ¿no? Bien. A la trascendencia. Y ese conocimiento que daba acceso a la iniciación, que es llamado gnosis por los antiguos, se nutre de 4 fuentes, 4 raíces. Vamos aclarando el árbol genealógico de la religión. Decíamos, en la copa tenemos las ramas, tenemos las ramas principales serían las religiones verdaderas, después de las ramas principales surgen las otras ramas. Más finitas, sí. Como decías vos, 45.000. 45.000. Bueno, se estima. Formas religiosas. El tronco, claro que es el conocimiento, la sabiduría, pero ese conocimiento trascendental, ¿sí? Ese conocimiento de la vida, de las leyes que nos rigen, del cosmos, del universo, de cada uno de nosotros, del autoconocimiento, es decir, quiénes somos, qué somos, de qué estamos constituidos, de qué se conforma la materia, de qué es el aire, el agua, el fuego. Descubriendo. Seba es la foto del árbol completo, de un árbol que tiene 4 raíces que dice ciencia, filosofía, arte y religión, que son los principios que nutren el tronco, después
del cual salen todas las religiones. Bueno, Bien. el tronco, los 4 pilares de los cuales todos estamos llamados a ejercerlos, ¿no? De los 4 pilares, a practicarlos, mejor dijéramos. La filosofía, o sea, filosofía es el amor a la sabiduría. De nuevo volvemos al conocimiento. Sí, que es, digamos, que la persona para acceder a ese conocimiento tiene que tener capacidad de reflexionar. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, básicamente tenemos que apelar a despertar conciencia. Sí. La gran palabra o digamos la clave es despertar. Es despertar, como también, fijémonos, los orientales hablaban de una ilusión, de que Sí. la tercera dimensión es una ilusión. ¿Vos sabés qué decía Maya. Freud? ¿Sabés qué decía? Estaba leyendo el libro de Freud. Decía que la reflexión no es natural en el hombre. Qué verdad. Sí. Que es una capacidad que uno tiene que desarrollar. Sí. Que no viene con natural. No es algo natural. Para que nos comprenda la audiencia, la conciencia está más allá de la mente. Cuando por ahí ahora se endiosa la mente, porque también hay un principio, ¿sí?, del hermetismo, que todo es mente. Sí. Mentalismo. Bueno, más allá de la mente está la conciencia. De hecho, algunos autores... Sí, hoy la neurociencia se está hablando de esto. Están hablando de que el universo es conciencia. De que el universo es información. Sí, allí estaba leyendo a un científico que estaba explicando que todo lo que existe es Dios. Sí, información, conciencia, energía. conocimiento. Y bueno, eso que hablamos de aquel principio que no tiene nombre. Por eso en algunas culturas también le llamaban el innombrable. Bueno. Entonces, quedamos en la filosofía. Sí, ese amor a la sabiduría, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del conocimiento trascendental, la búsqueda de las leyes que nos rigen, las leyes que rigen el universo, la creación. Por ejemplo, podemos llegar a desarrollar más adelante, ¿no? Por ejemplo, la ley de retorno, la ley de recurrencia, la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto. Muchas leyes bajo las cuales estamos regidos que ni remotamente conocemos, pero que sí estamos regidos, la ley de accidentes, ¿sí? Claro, entonces, pero uno tiene que tener capacidad de reflexión, porque si uno está encerrado en esas ramas de arriba, enfrascado en algo muy pequeño, nunca puede reflexionar y entender que hay un conocimiento mayor a lo que él cree. Hay que empezar por las raíces, para pasar por el tronco del conocimiento, para llegar a ese religaре, que como decíamos, el religare le va a hacer la persona. Claro, y la ciencia es que es un conocimiento vivencial experimentativo, no es una creencia. No, tal cual, o sea, el conocimiento gnóstico que planteamos es el conocimiento de la vida. Y un poco el despertar de la conciencia es darse cuenta de muchas cosas que quizás antes no nos dábamos cuenta. Es decir, esa capacidad, como decías vos, de reflexión que hemos perdido, fíjate vos lo que estábamos dialogando, que se ha perdido. ¿Por qué? Porque cada vez tendemos, sin que sea algo despectivo, a degenerarnos cada vez más. Sí. Y perder los principios, olvidar el origen, la fuente, aquello prístino que nos diera origen, se va perdiendo con el paso del tiempo, el paso de los años, y olvidamos el misterio que nosotros debemos consumar o el objetivo de nuestra existencia en la parte física. Tenemos que crear una ciencia religiosa y una religión científica y no un dogma. Los autores gnósticos dicen no hay religión sin ciencia y no hay ciencia sin religión. O sea, una es inherente a la otra. Y nos dicen también que la religión es inherente al hombre como lo es la humedad del agua. Claro. O sea, todos buscamos, ¿ves? Todos buscamos, tenemos una búsqueda y nadie sabe qué busca. Claro. Entonces, esto que plantean los profetas verdaderos, los avatares, los iluminados, ese camino de búsqueda, del reencuentro consigo mismo. Sí. Que se hace a través también de nutrirnos de los cuatro grandes raíces. Y esas del 4 árbol. raíces hoy están dispersas, porque fíjate, tenemos la religión por un lado, hablando de Adán y Eva, y tenemos la ciencia por otro lado, hablando de una creación, que bueno, son teorías del Big Bang, que es una teoría, que hoy algunos científicos hoy la niegan, pero tenemos 2 mundos totalmente distintos que no tienen nada que ver. Sin embargo, los egipcios o los esenios hablaban de esta unión de ciencia y religión, y todo el conocimiento que tenían era filosóficamente espiritual. Sí. De hecho, y científico. Esto es una opinión personal. La ciencia peca, si se quiere de alguna manera, en dividir, en separar.
cuando la gnosis nos dice que nosotros no podemos estudiarnos separados del todo. Claro. Nosotros somos inherentes a la creación como es la gota del agua al mar. O sea, tenemos los mismos principios y características de todo, pero no nos damos cuenta de aquello. Por eso el despertar de la conciencia es tan necesario para darnos cuenta de aquello. El otro pilar que decíamos, la ciencia. El arte, falta. El arte como principio de arte es hacer una obra de arte de nuestra vida, dejar un legado, dejar un conocimiento, dejar una enseñanza. Cada uno puede decir de un ejemplo de vida que sirva a la humanidad. Sí, es un arte de vivir. El arte de vivir. Ciencia, arte, filosofía y religión, al religare. Volver a la fuente. Sí, me hace acordar la palabra arte a que el conocimiento, o la gnosis, los más grandes maestros sabían que se iba a perder y la fueron dejando dentro de ciertos niveles de aspecto del conocimiento codificada. Y una fue el arte, a través de los cuadros de Da Vinci. Sí. Da Vinci fue un iniciado y lo que dejó ahí, ese conocimiento. Por ejemplo, el vitriol, el hombre de Vitruvio, es la terminología. Sí. El hombre de Vitruvio, sí, que hablábamos cuando simboliza el hombre autorrealizado, es decir, que ha desarrollado toda su potencialidad, que ha despertado conciencia, que hablando en otros términos, ha llegado a la iluminación, ha llegado a la fusión con su ser, con su real ser. Sí, ellos transmitían la gnosis de esa manera porque la habían recibido y la tenían que ocultar de esa manera porque en esa época, bueno, podían perder la vida. En muchos lugares se ha cortado la enseñanza. Los alquimistas también en varias fórmulas han dejado un conocimiento trascendental. Que después profundo. Se descompone y se forma la química, pero bueno, el principio era la alquimia. Como decís vos, muchas enseñanzas de antigua data que a nosotros nos llegan las formas vacías. Sí, vacías. Por ahí un Platón, Sócrates, los grandes filósofos de la antigüedad hablaban de estos temas, hablaban de ese conocimiento trascendental y a nosotros nos llegan la forma vacía, la literatura abstracta y no lo que ellos querían transmitir. Sí. ¿No? Es lo que uno estudia en la universidad, básicamente, es la parte... el texto. Pitágoras, por ejemplo, Pitágoras hablaba de una matemática sagrada. Sí, bueno, un día podemos hablar de la matemática. Claro, porque... del sonido. A ver, las formas, las estructuras, los números, son entidades que transmiten un conocimiento muy profundo. Sí, todo lo que es numerología y cábala y la numerología y la cábala tiene sus orígenes de antigua data. Pero ¿a qué nos llega a nosotros? Las formas abstractas. Vacías. O la relacionamos con una religión que también ya la encasillamos. Y en realidad la fuente es única. Es el todo, pero transmitido, como decíamos, a través de la forma, según la época, el lugar, el lenguaje. Bueno, estamos finalizando, Eduardo, me parece. Te quería gracias por la invitación. Por acompañarnos en el programa. Gracias a los televidentes. También se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 223-583-2610 y si nos llaman desde fuera de Argentina, le colocan el más 54. Nos están viendo por diferentes países, así que nos pueden contactar sin ningún problema para consultarnos. Nos pueden ver a través de la página Gnosis Argentina, Facebook, YouTube y los canales de la radio Búnker de la ciudad de Santa Clara del Mar. El partido más chiquita de la República Argentina para los que lo ven del exterior, la costa atlántica, como la llamamos acá. Muchas gracias, Sebastián, por la compañía, por la ayuda, colaboración, que está siempre atento a todo. Gracias, Eduardo, nuevamente. Bueno, le mandamos saludos a todos y nos vemos en el próximo programa del Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Esto es El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. ¿Has hecho estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida y del origen del universo? Descubre y explora los grandes enigmas de la humanidad que fueron enseñados en la antigüedad. No esperes más, hay mucho por descubrir. ¿Quién eres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives?
¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando dejamos de existir? ¿Qué es la muerte y por qué morimos? La vida humana está llena de incógnitas. ¿Te gustaría descifrarlas? Gnosis. Eres un misterio. Descúbrete. Cursos de autoconocimiento. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes enigmas y misterios. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión, o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron Gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones, como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocer realmente quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística más allá de lo evidente.